Para las Naciones Unidas, la discriminación, la violencia y la amenaza de violencia contra las mujeres es la más extendida violación de derechos humanos e impide el progreso hacia la justicia y la paz. La violencia contra las mujeres y las niñas tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las mujeres. En febrero de 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete, cuyo objetivo es generar mayor conciencia pública e incrementar la voluntad política para prevenir, responder y sancionar la violencia contra las mujeres. Real men don't hit women. Para ello, se hace un llamado a la acción de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, para romper el silencio y sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Las Naciones Unidas trabajamos por la paz, por el desarrollo y por los derechos humanos. Pero ¿por qué las Naciones Unidas ponen un foco especial en la violencia contra las mujeres y las niñas? Porque, de alguna manera, es la violencia que existe en tiempos de paz, en tiempos de conflicto, con crimen organizado y sin crimen organizado. Ocurre en el espacio público, pero ocurre también en el espacio que debería ser más seguro para las mujeres, que es el propio hogar. Y muchas veces la hemos escondido, la hemos permitido, la hemos silenciado. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Platicadito. Un episodio muy especial porque, como ya escucharon en la cápsula de inicio, vamos a estar hablando de un tema de suma importancia, el Día Internacional contra la Violencia de Género. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Les cuentas quién nos va a estar acompañando en este episodio? Hola, Anaís. Pues en nuestra sociedad actual pareciera que los comportamientos violentos hacia las mujeres se validan e incluso hasta se fomentan, pues la cifra de violencia hacia las mujeres ha crecido respecto a años anteriores. Y para hablar de la importancia del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos acompaña Lourdes Enríquez. Ella es abogada y maestra en Filosofía del Derecho de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en crítica de género y análisis del discurso y colaboradora del Programa Universitario de Bioética. Bienvenida a Platicadito, Lourdes. Gracias a ustedes, me da mucho gusto acompañarles en una emisión más de Platicadito. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a abordar este tema tan complejo y tan necesario, Lourdes. Yo quiero empezar el episodio por lo más básico y es preguntarte, ¿qué es la violencia de género? Claro que sí, pues es importante que la definamos porque es una grave violación de los derechos de las personas, en específico es violencia de género porque es en contra de los cuerpos sexuados en femenino, de las mujeres, pero también de los sujetos feminizados o de los cuerpos feminizados. Creo que es importante desde ahí poder nombrar la violencia de género porque también es una grave discriminación. Debemos ver que la discriminación es violenta y la violencia de género es una discriminación muy grave, como ya han dicho varios convenciones internacionales que han hecho recomendaciones a nuestros países, a nuestro país y también en nuestra región. Y también otra cosa importante es que tenemos que nombrarla, porque si no el fenómeno de la violencia de género es inaprensible, está tan normalizado, lo tenemos tan aprendido, tan naturalizado, que si no lo estudiamos de una forma en que se visibilice, en que pueda politizarse, es decir, que haya movilización para que se elimine, para que no nada más se atienda y se busque erradicar, sino también hacer y tener medidas de prevención a esa violencia de género tan naturalizada. Y por otro lado, pues es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, y creo que es lo que hay que poner en el centro, ¿no? Ese sistema binario que divide en dos las características de lo humano, y cómo los sexos, la diferencia sexual se presenta como complementarios, como contrarios, y se opone a lo que socialmente esperamos de hombres y mujeres en esa lógica binaria, dicotómica, jerárquica,
y en el que el par no es simétrico, ¿no? Es esa división de hombres y mujeres en identidades cerradas, estáticas, clausuradas, idénticas a sí mismas, como lo normal, lo correcto, lo sano, nos impide ver que ese par, por llamarlo de alguna manera, no es simétrico, sino que genera desigualdades y está sostenido en una estructura jerárquica. Entonces, para mí sería la definición de la violencia de género. Y es que justo como lo mencionas, creo que estamos en una sociedad que ha normalizado este tipo de violencias, y una parte importante de la que acabas de mencionar es cosas que se esperan de un hombre y de una mujer, ¿no? Cosas tan simples como desde los colores, quizá los juguetes, pues tú eres niño, tienes que jugar con carritos, tú eres niña, tienes que jugar con tu muñeca, ¿no? Entonces desde ahí empezamos con la normalización de este tipo de violencia. Pero justamente por eso se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lourdes, ¿o cuál es la importancia de este día? Pues mira, es una acción que podemos llamar global, es una acción global para eliminar los tipos y modalidades de las violencias. Creo que también es importante ver eso, ¿no? Los diferentes tipos que hay. Y es una acción en el que viene desde un mandato de Naciones Unidas, de las convenciones que ha hecho no nada más el sistema universal, es decir, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sino también nuestra región, la Organización de Estados Americanos, que tiene una convención importante, la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, sancionar y erradicar la violencia de género en contra de las mujeres. Entonces es un día en que se hacen infinidad de acciones, de pronunciamientos, de cuestiones artísticas, de movilización política, para poner en el centro de la agenda mundial esta problemática tan grave, y a ella le siguen luego 16 días de activismo hasta el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante todos esos días se trata de, pues yo diría, de colocar en la agenda mundial este tema tan importante y tan grave, y que por eso es, creo que me parece muy bien que la UNAM también se sume a este día 25 de noviembre y a los 16 días de activismo. Y un poco retomando el origen, ¿cuál es el origen de este día? ¿Cómo empezó todo? Pues mira, al entender que la violencia es una grave discriminación, una violación a los derechos humanos, que es un asunto que debe ser inaceptable, que tiene que nombrarse, visibilizarse, politizarse, que hay evidencias de los daños que causa, de los sufrimientos, a las relaciones, a los cuerpos, a las subjetividades, lo que se buscó fue tener un día emblemático. Y el origen de este día tiene que ver con las hermanas Mirabal, tres activistas, tres mujeres muy activas políticamente, que fueron asesinadas brutalmente en la dictadura del dictador Somoza. Y bueno, fue un emblema el tomar este suceso tan trágico, tan terrible, para que fuera el 25 de noviembre, el día que se buscara que fuera el día para eliminar o erradicar todas las formas de violencia de género en contra de las mujeres en específico. Pero creo que es importante también añadirle en contra de los sujetos feminizados o personas que se apartan de una normativa heterosexual, es decir, personas sexodiversas, sobre todo, o que se apartan de lo que podríamos llamar un universal masculino hegemónico, es decir, de una forma de ser, de una masculinidad o forma de ser machista, sexista, pues sí, de una masculinidad como el paradigma de lo humano, pero en esos términos de dominar, de oprimir, de subordinar, y que tiene que ver con las relaciones desiguales de poder
y que tiene que ver con el género como construcción imaginaria y simbólica que contiene el conjunto de atributos asignados a las personas y que tiene su interpretación cultural según la valoración que hay de esa diferencia sexual. Entonces, no podemos dejar de ver que en sí la estructura es una estructura de desigualdades, es decir, el orden binario de género es un orden binario jerárquico, heterosexuado y asimétrico, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? Y de ahí viene la normalización de las violencias. Y solo para dejar un poquito más claro y más específico esto de los cuerpos feminizados que nos mencionas, podemos hacer un poquito de énfasis en qué es el género, justo para entender un poquito más estos temas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género y cuando hablamos de sexo? Sí, pues el género es una categoría analítica que retoma el feminismo, los feminismos de los años 80 y que lo lleva a una lucha política por justicia, podríamos llamar, por una justicia de género. Ahora, el género es el conjunto de ideas, de representaciones, de prácticas, de prescripciones, es decir, del deber ser, ¿sí?, de hombres y de mujeres, que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica, ¿sí?, entre los sexos, ¿sí?, desde esta diferencia sexual para simbolizar, aquí la parte simbólica es muy importante, y construir socialmente lo que es propio de los hombres, es decir, la masculinidad, y lo que es propio de las mujeres, es decir, la feminidad. Es decir, es una producción sociocultural de la diferencia sexual, y esa producción se lleva a cabo, operaciones que se llevan a cabo de manera jerárquica y asimétrica, desde la familia, la escuela, la comunidad, la iglesia, las políticas públicas, estandarizadas socioculturalmente, y es lo que tenemos que deconstruir, que desujetar todo aquello que tiene efectos jerárquicos, de desigualdad, que provoca daño, sufrimiento y que puede provocar hasta la muerte, ¿no? Cuando hablamos de la violencia letal, aquella que lleva a la muerte violenta de las mujeres sobre todo, ¿no?, de las personas. Y justamente por ello es la importancia de este día del 25N y hacer visible todo este tipo de violencias, ¿no, Anaís? Exactamente. No solo se trata, que es también muy importante, buscar la igualdad, la equidad de género, que en sí es un tema muy importante, sino que también hay que hacer hincapié en que es necesario erradicar esta violencia de género y tomándolo, como dice Lourdes, no exclusivamente la violencia hacia la mujer, ¿no?, sino esta violencia dirigida en cuanto a este sistema binario, este sistema patriarcal. ¿No es así, Lourdes? Así es, porque hay algunas categorías analíticas que nos sirven para el análisis, categorías desde la antropología, como bien dices, el patriarcado o el heteropatriarcado. Hay algunas categorías analíticas más de corte filosófico, como el androcentrismo, el fonofalogocentrismo, que nos ayuda también a hacer un análisis de las situaciones desiguales de poder, donde el poder es una fuerza de dominación. Y volviendo a la violencia en esta fuerza de dominación, pues como ya dijimos, es una grave violación de derechos humanos, pero creo que también es importante hablar de que es una ofensa a la dignidad de las personas, sí, socava la dignidad, el desarrollo de las personas, y estoy hablando de desarrollo como bienestar, ¿no? Va en contra del bienestar físico, emocional, social, en contra de la salud mental de las personas, desde las violencias cotidianas hasta la violencia extremas, violencia institucional, violencia feminicida, pero las violencias cotidianas llevan a un no bienestar, ¿no? Y sobre todo que genera inestabilidad en las personas, desequilibrio, impide pues que estés en paz, ¿no? Impide, pues sí, en una palabra, el bienestar, y sobre todo limita la participación, no sé, en el ámbito de lo académico, pues la participación y el desarrollo académico, pero también la participación de las mujeres, en este caso, sobre todo la participación pública en el ámbito de lo social, económico, en el ámbito político. O sea, sí es un grave problema que tenemos que ver como una urgencia social, ¿no? Y como un problema de salud pública,
como ya lo ha tenido que declarar nuestro país, un grave problema de salud pública. Estamos casi a punto de irnos a nuestra pausa, Lourdes, pero no quiero irme sin antes abordar este término que también se relaciona con el 25N del Día Naranja. ¿Por qué utilizar el color naranja? ¿De dónde viene este color? Pues mira, yo creo que aquí hay que hacer análisis como en varias dimensiones. La ONU pues ha querido ayudar o coadyuvar en esto a los países, ¿no? A prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, en específico contra las mujeres. Ahora, las agendas de la ONU también hay que verlas de una manera crítica, porque pues no siempre se logra un efecto en las personas, en la vida cotidiana, ¿no? Puede haber agendas políticas a nivel mundial, pero que se quedan como en una agenda y a veces hasta en una simulación, si no de veras llega a la vida cotidiana y sobre todo de las mujeres y de las personas más vulnerables, más marginadas, quienes de veras tienen normalizadas estas violencias en sus entornos sociales. Entonces, quien pone esa agenda y el color y el 25 de noviembre y quien dicta que se tienen que dar discursos a veces en los tres poderes, en los tres órdenes de gobierno, por ejemplo, en nuestro país, y que se puede hacer una crítica a qué tanto de veras está haciendo una simulación, una serie de discursos, pero que no llevan a nada, que solamente cumplen políticamente, y hasta dónde sí los tres poderes, ¿no? Judicial, legislativo, ejecutivo, no sé, los servicios de salud, por ejemplo, están de veras llevando a cabo medidas para prevenir las violencias por razones de género, ¿no? Entonces, pues eso te diría que es un color simbólico, que tenemos que exigir como ciudadanía que de veras se haga algo, que no solamente se quede en un color, en una bufanda naranja o en una corbata naranja de un funcionario misógino, machista, sexista, que tolere el hostigamiento y el acoso sexual, ¿no? Por ejemplo, en las dependencias, en el ámbito laboral o en el ámbito académico, donde también hay relaciones jerárquicas, ¿no? ¿De qué nos sirve el Día Naranja si no se toman medidas para erradicar de veras o eliminar los tipos y modalidades de las violencias por razones de género? No cabe duda que es de gran importancia visibilizar las violencias que sufren las mujeres y erradicarla. Y pues en el siguiente bloque continuaremos abordando el tema de la violencia contra la mujer y a dónde dirigirse en caso de que estén pasando por una situación de este tipo. Pues vamos a la pausa porque llegamos a la mitad del programa, pero antes queremos dejarlos con la recomendación, que es un tema relacionado con lo que estamos platicando hoy. Se trata de una playlist en Spotify que se llama Feminismo Musical. Vamos a escucharla. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir. Salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Fuerza y te quiero dueña, te quiero viva y te quiero entera, te quiero historia, palabra nueva, te quiero frágil cuando así sea, me quiero calle y me quiero escuela, quiero agarrar las manos de mis compañeras, quiero un futuro de sangre nueva, que nunca olvide la lucha de sus ancestras. Que son mareas, cuerpos que son raíces y primavera, no quiero libre, no quiero viva. Quiero juntar, que el canto siga. La calle es nuestra otra vez. El silencio ahora es coraje. Hoy paramos porque hay mucho que
pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada. Estamos de me vuelta en calla, Platicadito. ya todo Recuerden me que estamos charlando con Lourdes Enríquez sobre el 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y pues ya dijimos muchas cosas en la primera parte y nos quedamos en los tipos de violencia, Lourdes. Entonces, ¿este día visibiliza todo tipo de violencia o es una violencia en específico? Ya nos comentabas que es todo tipo de violencia, pero ¿podemos hacer un poquito de énfasis en qué tipos de violencia hay? Sí, claro que sí. Sí, yo creo que es importante hablar en plural de los tipos y modalidades de las violencias. Ahora, empezaría en primer lugar con una definición que da esta convención que ya les nombré, la de nuestra región, de la Organización de Estados Americanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar, y los tipos y modalidades de las violencias por razones de género, en específico contra las mujeres. Y creo que se desprende de esta primera definición que da esta convención el poder hablar de los tipos, de la tipología de las violencias por razones de género. El artículo primero de esta convención dice que la violencia de género es cualquier acción o conducta basada en el género, ¿sí? En lo que ya hablamos, en esta, lo que podríamos decir identidad sexogenérica, que cause daño, que cause sufrimiento físico, sexual o psicológico, o inclusive que cause la muerte, es decir, esa violencia letal que priva de la vida a las mujeres, y que se dé esta violencia tanto en el ámbito público como en el privado. Ahora, si venimos a nuestro país, en nuestro país se han armonizado las convenciones internacionales y tenemos dos leyes importantes que están cumpliendo 14 años. De hecho, una de ellas, la que tiene que ver con violencia, la empujó, la construyó con un grupo asesor importante, la doctora Marcela Lagarde, una académica de la UNAM, investigadora del CEICH, del Centro de Estudios en Investigaciones en Ciencias y Humanidades. Ella fue diputada en la legislatura 59 en el año 2007 y ella pues logró que se votara esta ley tan importante, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta ley, algo que a mí me gusta llamar como una invención de lo jurídico por la forma en que divide las violencias en tipos y modalidades. Creo que eso es importante y se lo debemos a esta ley mexicana, a esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque divide los tipos en un principio en 5 tipos, pero se le han ido agregando más. Es decir, en un principio en violencia física, en violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, y se le han añadido violencia obstétrica, violencia digital, sobre todo ha sido muy importante ahorita que estamos en esta vida virtual, a través de las redes digitales, y violencia política. No sé si han oído hablar por razones de género, que tiene que ver con la parte electoral y que ha sido muy importante que se pueda definir en una ley administrativa. Ahora, ¿cuáles son las modalidades de las violencias? ¿No? ¿Dónde suceden estas violencias que pueden entrecruzarse? Y a esto también le añadimos las marcas identitarias de raza, de clase, de edad, no nada más la parte de género, de identidad sexogenérica, sino también raza, clase, edad, orientación sexual, etcétera. Ahora, ¿cuáles son las formas o manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presentan estas violencias por razones de género? Pues en el ámbito familiar, en el ámbito laboral y en el ámbito docente, donde hay relaciones jerárquicas, en la comunidad, violencia en la comunidad, que es muy importante, sobre todo en las instituciones de educación superior o en cualquier tipo de comunidades, violencia institucional, que creo que tenemos que llenar de contenido para poder hablar de violencia institucional desde la institución de la familia, por ejemplo, o de una política pública,
y violencia feminicida o aquella que lleva a la muerte violenta de mujeres, ¿no? Serían los tipos y modalidades de las violencias que creo que es importante que conozcamos en este día 25 de noviembre, porque nada más nos quedábamos antes con la violencia física y un ministerio público, luego no quería ni siquiera levantar una denuncia, si los golpes o las huellas de los traumas por violencia no eran, no dejaban huella o no eran suficientemente graves para que, o sea, las mandaban a su casa las mujeres cuando eran golpes que sanaban en menos de 15 días, ¿no? O sea, hasta ahí llegaba también una violencia institucional de no querer ver estas problemáticas que sucedían sobre todo en el ámbito de la familia. Claro, y un poco justamente visibilizar que se tiene mucho esta idea cuando se habla de violencia de género, ya esa parte pues letal, ¿no? Feminicida, y hay que hacer notar que no es eso, ¿no? Que hay muchos tipos de violencia, como ya dijiste, Lourdes, y que pueden ir desde la violencia verbal hasta el feminicidio, y todas igual de graves, ¿no? Y pues dejar constancia de que cada vez hay más recursos, tanto institucionales como redes de apoyo, para poder hacer frente, ¿no?, a este tipo de violencia. Entonces, para mí la siguiente pregunta importante sería, como mujeres, ¿qué podemos hacer frente a casos de violencia, ya sea hacia una misma o hacia alguien que conozcamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Con quién puedo recurrir? Así es, sí, tienes toda la razón, Anaís, cuando dices que las violencias cotidianas, si las seguimos normalizando, permitiendo, pues sí se pueden convertir en una violencia muy grave que llegue a lesiones, incluso que llegue a privar de la vida a las personas, ¿no? Pues dependiendo de qué tipo de violencia es, ¿no? Ahora hemos avanzado mucho en nuestros países. En México, pues los últimos años se ha obligado la ciudadanía, los grupos de mujeres, los feminismos, los activismos de género han ido presionando para que la gubernamentabilidad del Estado tome cartas en el asunto, tome medidas. Ya hay varios centros de justicia para las mujeres, ya en cada alcaldía de nuestra Ciudad de México hay enlaces de género de la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Creo que eso es algo importante. Y también la Fiscalía tiene varias unidades, no me acuerdo bien cómo se llaman, pero tiene en las casas de justicia para las mujeres, y aparte tiene unidades donde se puede ir a levantar denuncia, donde se puede ir a pedir asesoría jurídica, asesoría psicológica, acompañamiento. Creo que se tiene que atender integralmente estas cuestiones, no nada más desde lo jurídico, sino también lo psicológico. Es muy importante esa atenta escucha de los dichos de las mujeres, ¿no? Creer en sus narrativas, en sus testimonios, es parte de atender estas cuestiones desde una perspectiva de género feminista, ¿no? Entendiendo la problemática desde las relaciones desiguales de poder. Creo que eso no se puede dejar de lado, entender teóricamente que estamos hablando de desigualdad estructural, estamos hablando de un orden binario, jerárquico, heterosexuado y asimétrico de género, que tenemos que poner en el centro de la ecuación para atender estos casos. Y ya si se trata de delitos, pues ya se levantan, se denuncia ya en el ámbito de lo penal. La violencia de género también, por ejemplo, en el ámbito de lo familiar es una falta grave, que se puede denunciar fuera del ámbito familiar y del derecho civil. Ahora también en instituciones de educación superior como la UNAM, donde estamos hablando de procedimientos administrativos que se llevan a cabo con algunos elementos pues de la rama del derecho penal, porque estamos hablando de derecho a un debido proceso, presunción de inocencia, proporcionalidad de la sanción, confidencialidad, debida diligencia. O sea, son muchos elementos jurídicos, pero que se tienen que cuidar cuando hay una denuncia formal, por ejemplo, en una institución de educación superior, donde cae en el ámbito de lo administrativo, pero creo que sí hay que dar mucha difusión y divulgación
de cómo las mujeres pueden atender este tipo de cuestiones que causan tanto pues daño, sufrimiento, y que muchas veces tiene que llevarse a cabo de una manera pues acompañadas, ¿no? Por eso hablo de una atención integral donde se pueda no nada más orientar, sino acompañar a las personas en situación de víctima, como le llama la ley, ¿no? Sin revictimizar, también eso es importante, y es una forma de cuidar estas cuestiones desde el ámbito de la perspectiva de género, de los elementos de las teorías críticas feministas, de la epistemología feminista también. Es importante traerla a la atención de los casos de violencia de género. Claro, y bueno, es muy bueno saber que ya contamos jurídicamente, no institucionalmente, con muchas herramientas, pero creo que me parece también igual de importante seguirse informando, ¿no? Seguir dándose cuenta, porque creo que una parte que es muy difícil a veces es esto que ya decías, Lourdes, de la violencia cotidiana y cómo va creciendo, ¿no? Cómo a veces va aumentando sin incluso que la persona que está siendo víctima o que está siendo el sujeto violentado se dé cuenta, ¿no? De que está realmente en una situación que puede llegar a ser peligrosa. Entonces creo que también esta es una cuestión importante, ¿no es así? Pues sí, porque lo tenemos tan normalizado, ¿sí? Tan invisibilizado, que muchas veces nos cuesta trabajo tomar distancia para ver la situación y entender que se trata, pues sí, de un asunto de violencia, que puede ser una violencia cotidiana, pero que hay que, pues, trabajarlo a nivel individual, a nivel de relaciones, a nivel de comunidad. En la UNAM hay todo un protocolo para atender los casos de violencia de género, que creo que eso es importante. Se publicó en el 2016. Tiene algunas reformas que eran imprescindibles que se hicieron en el 2019. De hecho, fue una de las exigencias de las colectivas de mujeres organizadas que tuvieron tomadas varias facultades de nuestra universidad. Y pues se han dado pasos importantes, cambios estructurales, incluida en la legislación universitaria, el artículo 95 del Estatuto Universitario ya dice que la violencia de género es una falta grave, grave que si la comete cualquier persona que pertenezca a la comunidad universitaria, está cometiendo una falta grave, ¿no? Que hay que erradicar estas conductas de la comunidad universitaria. Oye, Lourdes, y también no quiero terminar el programa sin tocar un tema que para mí es muy importante. Pocas veces se dice desde nuestra perspectiva como hombres qué podemos hacer para ayudar a eliminar este tipo de violencias hacia los cuerpos feminizados y todo tipo de violencia por razón de género, ya sea dentro de nuestro trabajo o desde casa o incluso en nuestro círculo de amigos. Creo que hay cosas que nosotros como hombres podemos comenzar a hacer para ayudar en esta lucha que muchas veces no se dice. Sí, claro. Pues mira, tiene que ver con los mandatos de género, ¿no? Con los roles estereotipados de la masculinidad. Tiene que ver con una afirmación de virilidad, a lo que hace rato llamábamos ese universal hegemónico masculino, ¿no? Ese prototipo de la masculinidad que se tiene tan normalizada que hay que revisarla, y muchas veces pues esa forma violenta pues es totalmente aprendida, fue modelada en el ámbito de la familia, en el ámbito de la escuela, de los grupos de amigos, ¿no? Esos pactos de virilidad también, que tienen que ver con una opresión sexista, o con lo que ya habíamos hablado y que se nombra desde la antropología el patriarcado, o una visión androcéntrica. Y creo que es importante que desde hace unos años para acá se está haciendo trabajo con los hombres, círculos para poder problematizar la masculinidad hegemónica o la masculinidad violenta, machista, sexista. Y creo que muchas veces con un estudio de parte de la teoría crítica de género, por ejemplo, pues muchos hombres han entendido que se trata de mandatos de masculinidad, que los tenían totalmente introyectados,
y que en la medida en que pueden deconstruirlos o desujetarse de ellos o desaprenderlos, como diría Butler, por ejemplo, desujetarse de ellos, pueden tener relaciones más igualitarias, más paritarias, menos violentas, menos ejercer la dominación, ¿no? El sometimiento, no ver en términos de amo-esclavo o de propiedad privada, ¿no? A su pareja, a su novia, a su esposa, a su hija, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante no solamente los estudios de nuevas masculinidades o de masculinidades otras, como le llaman quienes hacen teoría en estos temas, sino que haya desde el ámbito de lo terapéutico, de la reflexión. Y creo que la UNAM también está pues viendo estas cuestiones y está desde la Coordinación para la Igualdad de Género y desde varias instancias en la Facultad de Psicología también, trabajando con hombres, ¿no? Y estoy hablando de profesores que han sido denunciados en los tendederos y que llevaban varias décadas, generación tras generación, teniendo conductas que ya se pueden tipificar en un hostigamiento sexual, porque hay relaciones jerárquicas y porque antes eran conductas normalizadas y aceptadas por las autoridades universitarias, pero ya hay un hasta aquí, un ya basta, y ya se están tomando medidas y que tenemos todas las personas que somos parte de la comunidad universitaria conocer, atender, respetar, para realmente poder erradicar todos los tipos y modalidades de las violencias por razones de género en la UNAM, ¿no? En nuestra comunidad universitaria, en nuestra ciudad y en nuestro país. Pues sin duda es un tema que da para mucho y existe muchísima información, investigaciones, documentales, reportajes, podcasts. Por supuesto que les recomendamos mucho escuchar el programa de radio conducido por la propia Lourdes, que se llama Mujeres a la Tribuna, en donde ella aborda temas sobre equidad de género con un contexto histórico, político y social, y lo pueden sintonizar todos los jueves de 12 a 1 de la tarde por el 660 de AM o en su página Ciudadana 660. Y bueno, Lourdes, antes de irnos queremos hacer una pequeña dinámica contigo. Se trata de un pequeño juego en el que te vamos a ir diciendo unas palabras y pues nos gustaría que nos digas lo primero que te viene a la mente. ¿Te parece? Sí, claro. Bueno, entonces empiezo. La primera es violencia de género. Injusticia. Igualdad de género. Asimetría, paridad. Día naranja. Un símbolo. La siguiente, erradicación de las violencias. Pues eliminarlas. Sororidad. Solidaridad, acompañamiento. Y por último, feminismo. Movimiento, pero también teoría, pero también estrategia desde la resistencia. Perfecto. Pues qué respuesta nos acabas de dar, Lourdes. Sobre todo la última me encantó. Y pues no solo la respuesta, sino en general nos diste una información y un panorama muy bueno que nos brindó una apertura de mente que creo que nos hace falta y que hay que tomar toda esta información para tenerla en cuenta siempre a lo largo de nuestro día a día. Así es, hay que tenerla en cuenta y bueno, yo quiero invitar a todos los que nos escuchan a que sigan informándose sobre este tema y que si tienen alguna duda o comentario nos lo hagan saber a través de nuestras redes sociales. ¿Que les recuerdas cuáles son, Jorge? Claro que sí, pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Coayed UNAM. Ahí estaremos leyendo sus comentarios, dudas, sugerencias y también pueden acercarse a las instancias universitarias como la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM o el Centro de Investigación y Estudios de Género también de aquí de la UNAM para tener más información al respecto de este tema. Perfecto. Pues nuevamente, Lourdes, te agradezco por acompañarnos en este episodio, por aclarar todas nuestras dudas. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Y bueno, pues los esperamos en el siguiente episodio para platicarles más sin tanto rollo.